otra vez yo voy a nacer, mas no quiero ser mujer, que mujer es esperar y decir todo donar, que mujer es no saber cuál lo puedes pretender, cuál lo puedes pretender. La, 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 sonreír y consentir, la dolor saber sufrir, es a todo renunciar, si querer hacerte amar, es callar y suspirar, la hermosura de pasar, la hermosura de pasar. La 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 si otra vez yo voy a nacer, mas solo hombre quiero ser, que ser hombre es combatir y tener de sobrevivir, que ser hombre es prometer, ma muy poco mantener, ma muy poco mantener. La 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 la. La 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 ser hombre es no esperar que el más te va a topar, que ser hombre siempre es de lo que hace tu placer, que ser hombre es tener todo el mundo en tu poder, todo el mundo en tu poder. La 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 Queridos amigos, como cada semana venidos en Bonora a nuestro encuentro de Al-Had. Al-Had tenemos un programa especial y antes de empezar quiero regraciar a Daisy porque era su turno como balabaya por la Hermandad Sefaradí de tener este programa. Ama, como la vida nos da y nos quita, y pedimos a nuestra querida amiga Matilda Coensarano y decidamos de hacer un programa especial en su honor. Como cada semana vos tengo de saludar, si no, no hay empecillo del encuentro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a encuentros de Al-Had de todas las bandas del mundo a sentir nuestra lengua y nuestros javeres. También, como cada semana, voy a partajar mi ecrán con vosotros para contarvos que estamos en el 15 en torno de los encuentros en nuestro programa 177. La semana en Vivien vamos a tener nuestra programación habitual con representación de la Autoridad Nacional del Ladino con su balabaya Esther Ruth. Ella nos va a traer Shoah y la segunda generación, historia de Estela Franco Israel, y con su musafira Silvia Al-Jadef, que siempre viene cada semana a nuestros encuentros y ya la conocemos bueno de los mensajes. Como cada semana también vos quiero recordar que tenemos todos estos programas enregistrados y que se pueden ver en nuestro canal de YouTube
youtube.com/esfarad y también en esfarad.com/tv vas a encontrar estos y más programas en los dos lugares sobre cultura sefaradí, música, teatro y todo modo de cosas. Así que vos encorajo a entrar. Claro que también nos viene muy bueno vuestra colaboración cada semana. Graciamos a todos los que nos hacen llegar su dono. Esto lo podéis hacer en sfarad.com/encontros y también nos da mucha ayuda y colaboración si miras o partajas los videos de nuestro canal de YouTube y si también nos metes comentarios, metes que vos placen y si vos enregistras en el canal para difusar mucho más nuestra cultura sefaradí. Y hoy, como vos anuncié al empecillo, tenemos un programa especial. Vamos a hacer un homenaje a nuestra querida amiga y nuestra personalidad tan importante, Matilda Cohen-Sarano. Y vamos a empezar ahora con ella misma, que nos va a contar un cuentico. Buenas noches. Vos quiero contar un cuento que puede ser, ya lo oí 50 veces, pero mi papá decía que cuando ya se oyó 50 veces, ya se puede oír 51. Ya sabéis que al rey Shlomo le agradaba ir por las calles de noche travestido para ver lo que está hablando su pueblo. Y una noche, yendo en la calleja, vido 3 mancebos que estaban hablando entre ellos. Dijo el uno: si yo tenía un saquetico de ducados, era el hombre más honroso del mundo. Dijo el segundo: si yo podía echarme una noche con la mujer del rey, yo era el hombre más honroso del mundo. Dijo el tercero: si yo era rey por una hora, iba a ser el hombre más honroso del mundo. El rey Shlomo tornó al palacio y los mandó a llamar a los 3 mancebos. Les dijo: ¿cuál estabais hablando vosotros anoche en la calle? Dijeron: nada, señor rey, nada. Tú, le dijo al primero, ¿tú cuál estabas diciendo? Dijo el primer: señor rey, yo dije solo que si tenía un saquetico de ducados, iba a ser el hombre más honroso del mundo. Dijo el rey: no hay nada. Muy bueno. Llamó a sus servidores y le trajeron un saquetico de ducados. Ahora dijo el rey al segundo: ¿y tú cuál lo dijiste esa noche? Dijo él: nada, señor rey. Ya se espantó. ¿Cuál lo va a decir? ¿Cuál lo dijiste? Dijo: señor rey, dije solo que si podía pasar una noche con la mujer del rey, iba a ser el hombre más honroso del mundo. Dijo el rey: no hay nada. Ya sabéis que él tenía muchas mujeres, por esto dijo: no hay nada. Dijo: bueno, ya vas a pasar una noche con mi mujer. Le dijo a los servidores: tomadlo, llevadlo al baño y llevadlo a mi mujer. Y así le hicieron, y lo tomaron al baño, y lo lavaron, y lo llevaron al de la mujer del rey. Y ella lo estaba esperando al lado de la puerta. Le dijo: ven, 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 ma antes comeremos juntos. Y lo sentó a una mesa, y en la mesa habían huevos de todas las colores. Un huevo colorado, y uno amarillo, y uno verde, y uno preto. Y él está diciendo: come, come, come de este colorado. Y él comió. Come de este amarillo. Y él comió. Come de este, come de este. A la fin le dijo: ma señora, esto es siempre el mismo huevo. Y ella le dijo: ma señor, nosotros tenemos siempre la misma mujer. Y el hombre se avergüenzó y se fue. Ahora vino la hora del tercero. El rey le dijo: ¿cuál lo dijiste esa noche? Dijo el: señor rey, yo quería ser rey por una hora sola. Bueno, dijo el rey, asentando en mi silla, ya sabéis, la silla de Shlomo, y que sea rey por una hora. Mas los servidores les dijo aparte: le vaya a meter una piedra arriba de la cabeza, que se esté meneando, mas que no caiga. El hombre
se sentó en la silla del rey, solo levantó la cabeza y miró que hay una piedra que estaba meneando. Un espanto. La hora entera estuvo mirando esta piedra. Y cuando ya pasó la hora, lo trajeron ante Salomón. Le dijo Salomón: tú fuiste rey por una hora. ¿Cuándo hiciste en esta hora que eres rey? Dijo el hombre: señor rey, no podía hacer nada. Me estaba espantando. Había una piedra arriba de mi cabeza que se iba a caer. Ah, le dijo Salomón: mas tú eres rey. Podías demandar que te la quitaran. Si no demandaste, quiere decir que tú no sos para ser rey. Ahora ya te puedes ir. Y lo mandó a su hogar. Aquí tenéis la gracia que tenemos usada de sentir de Matilda. Y queríamos empezar con ella porque ella era anciana. No solamente contando este cuento, cuando te encontrabas cada día con ella, siempre había una anécdota o un cuento que le venía a la boca y te lo daba con tanta alegría. Yo quiero empezar nuestro homenaje con unas palabras. Ya todos sabéis aquí que la semana atrás tuvimos el muy triste saber que la querida Matilda Cohen Serrano, amiga y maestra, nos dejó la buena vida, bendita sea su memoria. Ella es conocida y querida por miles de hablantes del ladino en todo el mundo. Y pensé, puede ser para los más jóvenes que se interesan y empiezan la lengua en estos alcabos tiempos. Ella es solo la autora de un libro o de un artículo que le dimos a meldar los profesores y no tienen sabido el carar de importancia que ella tuvo y va a tener por siempre en nuestra cultura y en nuestra lengua. Matilda nació en Milán en 1939 dentro de una familia sefardí originaria de Turquía. Sus padres, Alfredo Serrano y Diana Hayes, los dos eran de la Turquía. Su padre moró en Rodas hasta 1925, mientras que su madre moró en Izmir hasta 1938. En este mismo año se casaron y se fueron a vivir a Milán, en Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia se escondió en las montañas italianas, huyendo de la persecución nazi. Matilda se casó con Aaron Cohen, de bendita memoria, y ellos hicieron alianza en 1960. Y ella se hizo madre de 3 hijos: Liora, que está aquí con nosotros, Yossi y Limor, y abuela de 13 nietos, a lo manco lo que yo conozco, y voy a nombrar: Tova, Abigail, Baruch, Ishai, Roni, Neta, Noga, Oria, Maor, Hadá, Zohar, Amir y Noy. Laboró por 23 años en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén de 1974 a 1997, cuando se retiró. Estudió en la Escuela de la Comunidad Judía y la Universidad de Milán. Y recibió su licenciatura en literatura en italiano, judeo-español y folclore en 1987 en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1979 participó en un seminario para los programas de radio en judeo-español de Kol Israel, la agencia de radio de Israel, en Jerusalén, y conoció a Moshe Shaul, también de bendita memoria, que le encorajó a recoger cuentos, anécdotas y historias en ladino, de boca de los ladino hablantes. Tomando este consejo, ella se metió a entrevistar a personas de diferentes comunidades sefaradíes del mundo que hablaran ladino, consiguiendo enregistrar y guardar cientos de cuentos e historias tradicionales. Con estos materiales publicó muchos libros, metiendo en cada uno el nombre de quien se lo había contado y el año de la entrevista.
Esta actividad le hizo retornar también al entorno académico como investigadora. La actividad principal de Matilda se centró en el campo de la conversación y la preservación de la tradición sefaradí, la lengua, la cultura y el folclore. Sintió que esto era la misión de su vida, de que ella y su familia se escaparon de la Shoah y se consideraba una surviviente. Fue editora en jefe del noticiario en ladino de la radio Col Israel desde 1995 y tuvo un programa semanal de consejas populares y cantes en judeo-español en 1996. También escribió para la revista Aquí Jerusalén desde 1979 y para la revista Los Muestros de Bruselas desde 1990. Además, tiene publicados cantidad de artículos científicos en Israel y en todo el mundo. Matilda dio clases de ladino en la Universidad Ben Gurión del Negev desde 1996 y también un curso para profesores de judeo español organizado por la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura en Jerusalén desde 1998. Crió un club mensual de contadores de judeo español en Jerusalén en 1987 y el club de invierno Vini Cantaremos para empezar cantes en ladino, esto es en 1995. Tomó parte desde 1988 en congresos nacionales e internacionales para dar sobre la lengua, la cultura y el folclore sefaradí. Después del primo libro que publicó titulado Cuentos del folclore de la familia judeo-española, publicado en 1986, producto de estas entrevistas que vos contaba, ella publicó a lo manco otros 18 libros, 4 audiolibros, 3 comedias musicales, 4 libros de materiales para cursos y más que no es posible contar todo aquí. Cuando murió su marido Aarón, ella decidió de trocarse a morar en el Beit Avot de León Recanati en Petah Tikva, donde continuó a laborar incansablemente hasta los cabos días. Mujer remarcable y estimada, humilde y amorosa amiga y maestra. Cada año Marcelo y yo visitamos Israel, nos encontramos con Matilda y siempre nos recibía con grande alegría y nos regalaba anécdotas, consejos y chacás. Es partirse de una persona tan querida, de una amiga amorosa, es difícil. Y sobre todo de Matilda, nuestra reina del ladino, persona que para todos nosotros fue un ejemplo de amor por la cultura sefaradí y la lengua, y que laboró grandemente por esto. Nos va a venir a mancar mucho, mucho a todos, a mí en especial, ya sabemos, a todos, porque ella fue una grande de nuestra lengua. Durante el programa de hoy, en su memoria, tenemos la participación de su hija Liora y de su hermana Miriam, a quienes les regracio grandemente que estén aquí en este momento de dolio. Y también vamos a tener la palabra de algunos de los bayabayes y colaboradores de los encuentros, porque queremos honorar, ya sabemos que muchos van a querer hablar y no vamos a tener el tiempo el día de hoy, mismo que el programa seguro se va a hacer un poco más largo que otras veces. Ama, tenemos la grande dicha de estar aquí todos en juntos con la posibilidad de honorarla y de recordarla y de hacerla conocer a los nuevos que se ayuntan con nosotros. Vamos a sentir en primero la palabra de el querido amigo Selim Salti, que está aquí con nosotros y que seguro tiene muchas cosas para contarnos de la querida Matilda. Venido en Bonora, Selim. ¿No te puedes quitar el mute, Solico? Ahí está, ya está, ya está.
Queridos amigos, que sepáis que para mí fue muy difícil despartirme de una alma querida, sobre todo de Matilda, reina del ladino, persona que para todos nosotros fue un ejemplo de amor y de devoción por nuestra lengua. Toda su vida penó y lastró por el sefaradismo, su lengua, su cultura, su folclore, su música, su cocina y más, como se dio a entender. Inimaginable la cantidad de libros que escribió, porque quiso que la lengua y la historia cultural no se dependan. Ella será la única persona de nuestro tiempo que supo recoger lo poco de tradición oral que tenemos. En Despartes fue una de las que elaboraron con insistencia para sobreguardar la tradición sefaradí que recibió de sus parientes en Milano, donde nació. No podremos olvidarnos que Matilda, porque ella años enteros pasó su vida a escribir, a dar lecciones, a mirar de a recoger a su alrededor los amantes del ladino. No me va nunca a olvidar con qué ardor durante 13 años colaboró conmigo para el Salón Ladino. Así fuimos los primeros a poder tener una alta asistencia de miembros que una vez al mes venían a oír conferencias en ladino y comer al uso sefaradí. Como vinieron de decir, Matilda fue una esposa remarcable. Tuvo 13 nietos y vos olvidasteis de ajustar que tuvo 8 bisnietos. Que el Todopoderoso les dará buenas y largas vidas, que se acordarán de esta nona persona única que honoramos todos en Israel y a través del mundo. Matilda fue para mí una hermana, con la cual apartagé laboros en diferentes campos de la cultura, cosa que me mancará y que me atriste de perderla. Que su alma descanse en paz. Merci mucho, querido Selim. Ya sabemos de que laborates y tú y las dates por nuestra y las das por nuestra lengua, y esto se siente. Yo te regracio mucho que estés aquí con nosotros. Quiero ajustar una cosa, si me permites, Lili. La que la conocen bien saben que no era una persona fácil. No, seguro. Era una mujer que tenía principios, que le Carácter y carácter. que le placía insistir cuando tenía una idea de defender. Y es esto que a nosotros nos influenciaba mucho. Cada vez que había una reunión del salón, media hora es el mínimo, 45 puntos había una hablastina entre ella y mí que no escapaba. Y siempre ella tenía razón. Siempre ella tenía razón. Era imposible de no estar en su línea. Imaginaos que mismo la gente cómo se van a asentar y a esto se mezclaba. Bray le decía, deja el reposo a la gente que se asenten como les gusta. No, decía, yo quiero ver quién es el que me va a oírme a mí.
Esto era Matilda. Justo, justo. Esto nos aconteció a todos esto mismo, a nosotros también, que hicimos cosas en junto con Matilda y ella tenía todo controlado, seguro, seguro que sí. Y era Bueno, siempre alegre, siempre alegre, siempre, siempre, siempre siempre una alegre. sonrisa, una chacá, un cuenticico, siempre. Y una idea, siempre elaborando en algo nuevo. Cuando le demandabas, ¿cómo estás? Decía, estoy laborando en una... Y te decía toda una cosa, un laboro que estaba haciendo. ¿Y este carácter de laboro vas a hacer? Sí, vas a hacer. Moza respondía, seguro. Merci, merci mucho, Selim. ¿Cómo queremos que ella esté aquí con Añora nosotros? y a Miriam, que yo que esté con vosotros, que vos dé paciencia, fue una madre y una hermana ejemplar. Para mí, imaginaos que yo la consideraba como una hermana muy cercana y no había día que no le preguntaba cómo estaba. Después que se fue a Recanati, la vi de más mucho tiempo porque era cerca de mí. Cuando estaba en Jerusalén era difícil de ir a verla. Iba una vez al mes. Cuando vino a Recanati, me iba a verla. Si una semana mancaba de no venir a verla, hoy va voy Selimico. Lo que lo me gritaba, ¿de qué no viniste? ¿De qué no me estás buscando? ¿De qué no me telefonaste? Era una cosa increíble, increíble. Bueno, Seguro. muchas gracias Merci, pues, merci. Merci mucho. ¿Cómo no queremos que ella no esté aquí con nosotros? Queremos verla y sentirla. Pues vamos a mostrar durante el programa unos cuenticicos que vos voy a contar de dónde vienen. No los cuenticicos, sino los videos, los videicos. Cuando en oportunidad de hacer un concierto en Jerusalén, un concierto mío en 2011, ella estaba sentada en la primera fila, en los primeros asientos, porque yo quería pedirle una cosa. Y antes de empezar este concierto, ella se acercó al lado donde estábamos esperando yo y los músicos y los musicianos y me dice con toda su humildad y con toda su, como si no supiera yo quién es ella, me dice, si vas a hacer un intervalo, ¿puedo yo contar unos cuenticos a la gente? Y yo no sabía si reír o llorar. Esto era un honor grande, que en un concierto estuviera ella, era para mí una cosa muy, muy importante. Y de este día tomamos estos cuenticicos y queremos partillar con vosotros cómo ella era contando y cómo se divertía y cómo la gente recibía sus hablas. Ahora mira, vosotros, los contrarios de Yohá, ya sabes, Yohá cuando se casó, no vio la cara de la mujer, porque aquel tiempo no se usaba, y cuando fueron a casa ella se quitó el velo, y él vio cuánto está fea, y le dijo a ella, marido mío, delante de quién quieres que yo me meta velo, y delante de quién quieres que me lo quite. Dijo él, delante de mí, métetelo siempre, delante de quién quieres, quítatelo. Pasaron 3 meses y ella le dijo, quiero parir. 3 meses después que nos casamos, sí, le dijo, a ver, ven, vamos a hacer el cuento. Mira, 3 meses yo estoy casada contigo, ¿es verdad? Sí. 3 meses tú estás casado conmigo, ¿es verdad? Sí. 3 meses estamos casados juntos. ¿Cuánto es en todo? 9 meses. Bueno, le dijo él, parí mujer, que la cuenta ya está justa. Y cuando ya parió, y cuando ya está la criatura durmiendo, y los dos están durmiendo, y la criatura empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y ella no se metió a cantar. Él lo tomó, lo cunó por aquí, por allá, nada, está llorando, llorando ya. A la fin le dice, Yohá, levanta, cuna y tú un poco la criatura. Es media mía y media tuya, ¿no? Le dijo el marido medio durmiendo, no, cuna tú la media tuya, a mí no me importa si la media mía está llorando.
Esto es ver las sonrisas también de todos vosotros aquí es un honor y una buena manera de recordar a la querida Matilda. Vamos a dar ahora la palabra a Rachel Amado Bornik. Merci mucho por venir a partillar con nosotros tu habla, querida Rachel. Y no sabiendo lo que iban a decir las otras personas antes de mí, seguro que iba a repetir mucho de lo que ya se ha dicho. Vosotros quiero contar un poco de mi relación con Matilda, achaques de la fundación de la Dino Comunità. Ah, ya la conocía de antes, achaques de aquí Jerusalén y Moisés Shaul, que éramos de Izmir, y lo veía cada vez que iba a Israel. Más mucho la conocía a ella en el primer congreso de la autoridad de Ladino en 1999. Tengo también las fotos, ya sé que no hay tiempo de mostrarlas, no importa. Ah, y ahí nos hicimos amigas y la vi de mucho después también, cada vez. Y en París estábamos juntos y en varios lugares y en Auschwitz últimamente. Y seguro ella, quiero ajustar una cosa a lo que todos dijeron. Siempre nos acordamos de sus cuentos y de la importancia de su labor en el campo de recoger los cuentos. Y quería mostrar que no es solo nosotros los ladinohablantes que la aprecian, sino que, no sé, vos lo estás viendo a la revés, es un libro que se llama Folk Tales of the Jews, donde la bibliografía tiene la más grande lista de obras de ninguna otra persona en la bibliografía. Aparte de esto, tenía tantos talentos de componer música y teatros musicales y poesías, y sin mencionar que ya sé, Gloria va a mencionar sus libros de enseñamiento que tiene del ladino también. Más seguro vamos a traer la palabra a la Ladino Comunità, que ella, al punto que sintió que lo abrí en enero de 2000, ella se registró Piscin. Yo la había abrido en 1999. Moshe le dijo a ella, y mirando ahora, su nombre me salió 776 veces en la Ladino Comunità. De unos cuantos de ellos es en verdad más, porque lo recoge como sujetos en la Ladino Comunità. Y unos cuantos de ellos seguro es sobre Matilda, ella escribía mucho. Malorosamente, muchos de los que la conocían y me daban todo, ya no están más con nosotros. Muchos de los miembros originales de Ladino Comunità. Su contribución es imaginable y irrepresentable, siempre. Y quería decir también que yo conocí a Ron, muy bueno, y él era secretario de la Autoridad del Ladino también, y quiero acordar su memoria con mucho honor también. Y Selim, le voy a decir que yo me topé
en uno de los del Salón del Ladino habló ella también. Y Selim, tú también haces mucho por nuestra cultura y te rengracio también. Hay muchos nombres de rengraciar, pero en este momento ah, la persona que verdaderamente nunca se puede reemplazar por todo lo que hizo es Matilda Cohen Serrano, que esté en Gan Eden. Te queremos mucho siempre, Matilda. Merci, merci mucho, querida Rachel. Merci mucho, todo verdadero. Todos pasamos, tenemos mucho de contar y de mostrar. Ama, como dije, no podemos tener 2 días de programa y tenemos para más de 2 días. Debemos de pensar en el avenir un congreso solo de Matilda Cohen Serrano para una semana de contar y de a mostrar toda su obra y comentar. Lo vamos a pensar, seguro de aquí salen buenas ideas. Merci, merci mucho, querida. Y vamos a sentir también a Karen Sharhon, que está aquí con nosotros. También, seguro, le vamos a dar ahora la palabra. Eh, Buenos días a todos. Quiero dar mis condolencias a Liora y a Miriam, que perdimos una grande, grande, grande dama de la cultura sefardí. Yo a Matilda la conocí muchos, muchos años antes, en 1987, cuando los pájaros sefaradíes nos fuimos a Israel a dar una serie de conciertos. Antes de esto, yo había meldado los libros que había publicado hasta aquel tiempo y me había caído las babas porque tan dulce, tan hermoso estaba contando las cosas. Y yo os quiero meldar de su primer libro una cosa que me había tocado mucho y que cuando fuimos a Jerusalén a cantar, eh, que ella sintió una cantica en Dando Uti en su casa y le vino las lágrimas a los ojos porque era la cantica de su mamá y que después de aquel tiempo había hablado con Moshe Shaul diciendo, yo quiero hacer una cosa, dime cuál lo puedo hacer. Y él le había dicho, empezar a recoger cuentos y es así que empezó la saga entera de Matilda. Yo de aquel primer libro os quiero mandar un pasajito y después quiero que mi amigo Izet vos cante la cantica de su mamá, que en aquel concierto habíamos cantado para ella y habíamos anunciado esto, y ella con lágrimas os había sentido. Y desde aquel tiempo nos habíamos hecho grandes amigas. Siempre cuando íbamos a Israel, yo la visitaba, me llamaba a su casa, eh, nos contábamos cuentos y cuando abrimos el centro sefardí, eh, el primer libro que publicamos fue la de Matilda, Cuentos del Bel para Baixo, porque cuando fui a su casa, ella me contaba estos cuentos y yo le dije, publicaremos estos cuentos. Me había dicho, puedo tener la osadía de publicar estos cuentos. Y yo le había dicho, si tú no, yo sí. Y habíamos publicado con grande, grande, eh, ¿cómo se dice? Honor, sus cuentos, cuentos del Bel Paraguayo y muchos otros libros más que publicamos. Los libros que me había hecho mucha pena que ya se habían escapado y publicamos 4 más y el cinquén ya está para salir y después de este cinquén estoy rogando que sea la Sirá del libro de Miriam, que se llama Sueños. Esto está en la Sirá también.
Dice Matilda, estas dos cosas eran atadas en juntos, no sé cómo, la religión y la tradición judeo-española. Teníamos nuestros usos y tradiciones en la religión. Fuimos siempre creyentes y observantes, mas sin exageraciones, porque el senso del humor, tanto desvelopado en los judíos sefardíes, no nos permitió nunca de soportar el extremismo, ni en nosotros mismos, ni en los otros. Teníamos nuestras fiestas con sus comidas y sus dulces inolvidables. Teníamos nuestra lengua que nos hacía diferentes de los no judíos. Teníamos nuestros refranes y nuestras expresiones llenas de jojma y de color, que nos acompañaban a cada paso de nuestra vida de cada día. Teníamos nuestros cantes que nos entraron en la alma de su cuna, de la cuna, muy profundamente y sin parecer, siendo el mundo de afuera, en el cual vivíamos muy diferente. Teníamos nuestra fe en el Dios que ayude al que cree en él y a la fin mete todo a su lugar y paga al que lo merece. Y teníamos la esperanza de poder venir un día a Israel que nos venía de nuestras profundas raíces religiosas. Maestro, todo estaba adentro de mí, sin que yo lo supiera, y se quiso que yo viniera a Israel para poderlo descubrir. Topándome yo sola aquí, con mis genitores y mi familia lejos, sin saber el hebreo, mi kashka italiana se abrió y me permitió de descubrirme a mí misma. Antes de todo, fui obligada de usar el judeo español para poderme explicar con la familia de mi marido y con los parientes de mi madre que moraban aquí. Después empecé a sentir la lengua hablada por un más grande número de personas por radio y en aquellas romanzas y que yo había sentido en mi chiquez de la boca de mi madre que empezaron en aquel tiempo a salir aquí a luz. La prueba la tuve una noche de Al-Had en los primeros tiempos que yo moraba en Israel. Aquella noche yo estaba en casa sola, sintiendo la radio como acompañamiento a los labores de casa, sin dar mucha importancia a lo que se estaba emitiendo, cuando la casa entera se hinchó de una música conocida. En súbito, esta música subió como de adentro de mí misma y yo me sentí afectar descariño sin fin por todo lo que estaba lejos de mí, mi casa, mis genitores, mis chiques, y no pude detener las lágrimas. Este cante, que más tarde reconocí como la romanza Una pastora y yo a mí, simbolizó mi nostalgia y me reveló mi verdadera identidad. Y ahora Isette volaba a cantar. Buenas noches a todos. La pastora yo a mí, una hincha hermosa, de mi chiques yo la adoré, más que ya no a mí. De mi chiques yo la adoré, más que ya no a mí. Ya que estábamos en la puerta sentados, te dije yo por ti, mi flor, me muero de amor. Le dije yo por ti, mi flor, me muero de amor. Brazos me apretó, con amor me besó,
Me respondió y conductor, sos chico para amor. Me respondió conductor, sos chico para amor. Y si la busqué, otro tomó y la piedra. Ella se olvidó de mí, mas siempre yo la amé. Ella se olvidó de mí, mas siempre yo la amé. Merci mucho a los dos, querida Karen y querido Isette. Malgrado que ya sabemos que el Zoom no está muy bueno para los cantes con música que no son enregistrados de antes, ama, siempre es un placer, Isette, de sentir tu voz tan hermosa. Y rengracio a Karen que te convidó para venir a cantarnos y este cante que, Gracias a como vos. hemos dicho, era, era de que Matilda recordaba de su madre, ¿no? Una memoria tengo, ¿me das permisión? Sí, chiquitico porque tenemos Chiquitico, todavía mucho muy programa. chiquitico. La una vez que me fui a su casa, eh, Aarón está con cara. Ya se estás entendiendo que estás yendo teatro. Isette, me ambicé que Matilda me está engañando. ¿Cuál? Aarón, ¿qué estás diciendo? Sí, sí. Ahora yo estoy pronto que me está engañando. ¿Con quién se está engañando? Con la computadora. El día entero está en la computadora, está escribiendo. Yo no lo puedo estar, no lo estoy escapando de este hecho. Con aquel, eh, aquel señor estaba nervioso. Después Ay, sí, reímos. Esto sí, era, seguro. perdón. Estas son cosas de Matilda, seguro. Que conocemos muy bueno. Bueno, merci mucho a los Gracias. dos. Vos gracias de estar aquí, de tomar el tiempo de contarnos sobre ella. Tengo una carta para Meldar que me mandó esta semana, una de muestras de Balabayas, Jenny Lanari, por la parte de aquí estamos, y vuelvo a Meldar ahora. Queridos amigos y amigas, como vosotros todos, estamos muy, muy tristes en París. En aquí estamos de saber que hemos dejado la buena vida a nuestra querida amiga Matilda Cohen Sarano. Ya la conocimos muy bien a Matilda cuando se fraguó nuestra asociación, según la idea de Jean Carasso en 1998. Ya conocíamos sus escritos, sus cuentos, sus comedias y su teatro. Ella era una contadora excepcional y por esto Bela Lustig nos propuso de convidarla cuando hicimos nuestra primera fiesta grande llamada Fiesta de Johan en el Teatro de la Espada de Madera en la Cartucherie de Vincennes, al lado de París. Fue una fiesta magnífica donde vinieron más de 500 personas y Matilda vino de Jerusalén a París y jugó una pieza que había escrito ella y tuvo un muy grande suceso. Quedimos en relación con ella y cuando se murió su marido, ella decidió de asentarse en el Beit Avot León Recanati en Petah Tikva, donde algunos miembros de Aquí Estamos fueron a visitarla. En octubre de 2017, cuando nuestra asociación organizó un viaje en Israel con el coro de Aquí Estamos, 3 conciertos fueron organizados, uno en Haifa, uno en Jerusalén y uno en Petah Tikva en el Beit Avot Recanati, y Matilda estaba presente para sentirnos. Fue la última vez que la vimos, nunca la olvidaremos. En Gan Eden, que repose su alma, Jenny Lanari Fresco, presidente de Aquí Estamos. Merci mucho a Jenny por estas valutosas palabras. Vamos a ver ahora un otro cuenticico que ella nos va a contar.
Agora, sabes, yo os voy a contar un cuento de Johá que le agradaba mucho a mi marido. Johá era atrasado e já sabes coisas atrasado, primitivi, goiá primitivi. E morava num casal pedrido e ela baixava da cidade para mercar cosicas e um dia baixou e viu em uma vetrina um espejo. Ele não havia visto nunca espejo em sua vida. Se mirou, disse, quem será este homem? Parece a mi padre. Disse, entrou, disse, qual é isto? Le disse, un espejo. ¿Puedo mercarlo? Seguro. Lo mercó, se lo metió debajo del brazo y se subió a su casal hasta la Musandara, ahí arriba, y lo metió allá. Y cada día tomaba un carrillito y subía arriba, se metía delante del espejo, hacía caras, se reía. Ninguno no sabía nada. Pasa tiempo. La mujer dijo, ¿cuál estará haciendo ahí arriba mi marido? Quiero ver. Esperó que él no estuviera. Subió y ella nunca había visto espejo en su vida. Se miró al espejo y dijo, hijo de un mamzel, ya entendí. Cuando vino el marido, la ferró por acá, le dijo, ¿no te avergüenzas? Tienes una mujer hermosa como mí aquí y estás viendo este cerco que tienes ahí arriba. Ahora, cuando los dos empezaron a pelearse y a jalbarse, los vecinos llamaron a un policía. Y el policía era de aquel lugar, no había nunca visto espejos. Se miró al espejo y dijo, si ya tenías policía, que me llamaste a mí. La mujer de Johá tomó el espejo, se fue ante su madre, le dijo, mamá, mira, mi marido tiene enamorada. Le dijo, madre, dame ver. Miró, se miró, dijo, no, hija mía, de una mujer así, no te espantes tú. Ancina era cada vez que nos contábamos, hacía reír porque tenía esa gracia tan hermosa de su cara sonriente y cómo gozaba con los cuenticos. Vamos a convidar ahora a Brian Kitchen como para que nos diga unas palabras y porque queremos también sentir que lo conversamos un poquitico hace unos días, un otro punto de vista de cómo se conoce a Matilda en los días de hoy. Gracias, Lili. Para mí es un honor hablar unos cuantos puntos sobre Matilda de bendición de memoria. Seguro no la conocí como los otros que hablan hoy. Aún les puedo hablar de otra perspectiva. Yo cuando la conocí solamente en 2012, le escribí en inglés, me respondió en italiano y poco después empezamos a hablar, a vagar en ladino. Nos conocimos en Jerusalén y me acuerdo muy bien de la temporada que pasé con ella. La verdad es que antes me dije de mí para mí, wow, voy a conocer a Matilda, estar en la presencia de Matilda. Ma no, una persona muy amable que me habló, me aconsejó y me encorajó. Y sé que también le dio la bienvenida a mucha gente y en particular a muchos elevos y les recibió con brazos abiertos. Y aquí en New York tengo el placer de colaborar con Jane Mushavak en nuestro Día de Ladino anual, ante la hija de Matilda Libora y su hijo, Daniel, el nieto de Matilda, vienen cada año y año. Es una familia increíble. Como se sabe, ahora hay mucho interés en el judeo español, entre sefaradís y no sefaradís. Ahora, malorosamente, otros no van a poder tener la oportunidad, el mazal, de conocer a Matilda, mas sus obras nos van a servir como guías. Y no me refiero solamente a su diccionario, sus tabelas o libros de textos. Sus cuentos, consejos, colección de cantes, poesías, artículos sobre los refranes y afilú sus crucigramas son nuestros tesoros. Gracias a estos esfuerzos, sus obras van a dar el contexto del cual tenemos menester. Es decir, hay un grado increíble de interés en la lengua judía española hoy día,
Ama una lengua no es una lengua sin su contexto, sin sus refranes, leyendas, consejos, chacás, humor, recetas y historia. Y es exactamente lo que recogió y nos regaló Matilda, la maestra de las maestras. Y para escapar, me placería dar una poesía que escribió Matilda, pero no sobre Johan, sino sobre Don Quijote, que aparece en Aquí Jerusalén, número 79 del año 2006, donde también aparece otra poesía de su hermana Miriam. Bueno, Don Quijote. Don Quijote de los molinos, siempre estás en los caminos, la justicia vas buscando, solo verte estás topando. En la mano tienes lanza, a tu lado Sancho Panza. De la Mancha tú provienes, miles de aventuras tienes. Tú la vida estás pasando, gloria, amor, tú vas buscando. Toda la caballería renovar tú vas en un día. Tu armadura, caballero, llevar debes al fierero, porque está frogenteada, ajallada y borracada. Sin tu flaco rocinante puedes tú ir adelante. Púyele tú la comida, consolar vas la subida. Briareo el gigante, matarás en un instante. Mulinar con la tu espada, tú verás, no sirve a nada. Tu mazal es tu escudero, que jajam es verdadero. Con su mano a ti tendida, siempre salva a tu vida. La mujer de tus sueños es pastora de rebaños. Dulcinea del Toboso va a quererte como esposo. Aide, bovo, torna a casa, tu cabeza hay reposa. Cale que te melesines de tu mundo de ilusiones. De Cervantes sos figura, que hasta hoy al mundo tura. Reír haces y llorar, no podemos te olvidar. Y bueno, y a ti, Matilda, no podemos te olvidar. Merci mucho. Merci, Brian. Hermosa. Siempre pienso en el poder, en el don de Matilda, porque está toda la historia del Quijote en esta poesía que es muy hermosa. Y tenemos también el mazal que Betty Klein le metió una música muy preciosa. Y esto está hecho un cante que nos hace alegrar y contar la historia del Quijote de manera muy alegre. Si no la conocéis, vos encorajo de buscarla o de demandarnos y vos la meteremos porque verdaderamente Betty también hizo un labor muy grande y muy hermoso porque le dio una música justo para estos verbos. Así que merci Brian por tus palabras tan sentidas y por traernos esta hermosa poesía. Tenemos ahora de convidar a la querida Gloria, que está aquí con nosotros. Hola, Gloria. Eh, muchas gracias, Liana, muchas gracias, Marcelo, por hacer este encuentro especial para Matilda. Y muchas gracias por invitarme. El día que se fue a Gan Eden, Matilda, me vino una poesía que vos quiero dar primero. Matilda, mi querida, hermana de mi alma, me mancas. A Gan Eden te fuites, yo quedé. Se hizo en verano, se están floreciendo el derredor entero, mas no del todo para mí. Las lágrimas, los gritos pasaron. ¿Cuál queda? Alma seca y vacía. La vida es así. Y en ella tu sonrisa me viene y me dice, vive, goza, habla, escribe, muestra lengua. Y para mí, postscriptum, que te graban estos versos de mi corazón a ti. Ya estoy escribiendo y es todo gracias a Matilda. En primero quiero decir, ya nombrimos a
al marido de Matilda, Aaron Cohen de Bedice Memoria, quiero nombrar también a su padre, es Día de los Padres. Quiero nombrar a su padre, Alfredo Sarano, porque según Matilda es él que le dijo, y a Moshe Shaul también, que le dijo a Moshe Shaul también, mira, nuestra lengua está desapareciendo, es en peligro, hace alguna cosa. Y Matilda se fue a cursos para empezarse cómo hacer cosas a la radio. No quería. No, me dijo, no, ¿quién quiere radio? Esas cosas. Ma lo hizo. Y, y después me vino una dicha que me ha bendecido Matilda como mucho. Más grande de el que hace es el que hace hacer. Y esto es muy adapto, no solo para Alfredo Serrano, pero también para Matilda. Y ella hizo también bastante, pero hizo hacer. Una cosa que hizo hacer es realizar ideas y sueños de otras personas como los míos. Ya vos dije que es gracias a Matilda que estoy hablando la lengua. En mayo de 1999 vino Matilda de Israel a Lynn, cerca de Boston, para ayudar a Liora después de que parió a su hijo Baruch Lev Barley. Una vecina de Liora vio un artículo sobre mí en el jornal de Boston. Le dijo a Liora, mira, una mujer hay aquí, cerca de aquí, que habla la lengua. Puede ser que fuera bueno para tu madre conocerla. Allora me llamó Matilda en Tufts, antes estaba enseñando allá. Y cuando escapimos de hablar, hablábamos seguramente en ladino. Cuando escapimos de hablar, wow, me dime para mí, es la primera vez, finalmente, puedo hablar mi lengua, porque mi madre no me lo permitía. Sos americana, no, cada que no hables, ¿no? Y esto fue la primera vez. Esto fue todo en mayo de 1999 y el 16 de mayo de 1999 nos encontramos en persona anterior y fue, no os puedo decir, fue una amistad inmediata. Nos reconocimos de lejos, no sé. Y ella dijo, Gloria, y yo, Matilda, y no sé. Y nos abrazamos, Pichín. Eso nunca me afectó. Esto es un mazal y una bendición para mí. Y no solo para la lengua. Éramos amigas personales. Esto fue. Teníamos tanto en común, nacimos todos los dos en el mismo año, partimos de la casa de nuestros genitores en el mismo año, teníamos cosas semejantes de nuestros genitores de Turquía. Ella Matilda me dijo, sos profesora, ¿de qué no empezas la lengua? Sos profesora en la universidad. Y yo dije, no puedo, no lo sé, no puedo hablar. Yo años antes ya tenía la idea más, y si yo no sé nada, ¿cómo empezar a otros? Ella dijo, mira, estás hablando el día entero, y estábamos juntos este día, juntos en mi casa, en Brooklyn, comer juntos, todo juntos, y estábamos hablando en ladino, seguramente. Y ella dijo, mira cómo estás hablando. Fue todo adentro de ti, quedó todo, y ahora ya está saliendo. Y es Matilda que me hizo salir mi lengua y mi cultura y todo. Y ya lo hice. En Tufts, enero 2000, Ladino, Lengua y Cultura, mi curso, la primera vez. Y antes ya escribí cantigas en ladino y poesías y artículos sobre la cultura y esto hice. Hablar y empezar la lengua, esto no.
Y gracias a Matilda que esto fue con Rioshita muy, muy buena. Gracias a Matilda. Por esto, ah, después que tornó a Israel Matilda, ya estuvimos en contacto como ella dijo. Si quieres estar en contacto con ella, solo email, email. Y a mí no me agrada mucho esas cosas tecnológicos. Para mí son, como decía mi madre, huerquerías, ¿no? Esto, esto es, Matilda ha dicho, si quieres, esto es email, es todo email. Nos escribimos email casi cada día. Ella estaba escribiendo una poesía, me lo mandó, ¿cómo está? Esta poesía está buena. Y yo digo, no, no, puedo ser este verso. Y yo también, poesía. Y esto, así vivimos. Y fue una vida bendita. Esto. Y en Tufts, desde enero 2000 hasta mayo 2017, ya hice cada semestre cursos en ladino, la lengua y cultura, hasta que escapé de laborar en Tufts. Inmediatamente después me toparon, no topé yo, me toparon el Level y ahí hice en persona y ahora en Zoom y todo con los materiales de Matilda. Yo fui a Israel y traducí su libro de estudio, curso de ladino, de judeo español ladino para principiantes y el curso para adelantados también. Y gracias a Dios ya estamos usando todo con el LLC y hoy también. Y me hizo hacer Matilda mucho. Una cosa, por ejemplo, receta para su libro. Tenía estaba siempre laborando, siempre quitando un libro. Ahora tengo un libro, no tienes receta. Dice, no gozo mucho. Receta, cada que me des una receta. Yo le di una receta, esto. Recetas para su libro de cocina y cuentos para vejez liviana. ¿Quién sabe de vejez liviana? Ya tuve un cuento o inventé, puede ser. Y cuentos del Bel para abajo que nombró Karen. Y esto, y Johann Inglés. ¿Qué Johann Inglés? En latino tengo una poesía, le dije a Matilda. Y ella dijo, traducirlo, esto ya hice. Y ya está. Ya hizo todo, todo para la lengua y para sí misma también le recordaba, no era solo misión, no era solo, oh, eso debo hacer. Empezó en Sina por tu padre y después, como lo dicho, ya vino el tino a Matilda que sobrevivió la Shoah para hacer esta labor. Le agradaba mucho, le hizo mucho placer. Eso también es no solo misión. Uh, dos cosas, la humor que tenía, eso ya vimos en los videos. Y muchas gracias, Liliana y Marcelo, que nos presentas estas cosas. Mas quiero nombrar solo sus crucigramas aquí en Jerusalén. Yo no sé para crucigramas nunca. Es de Matilda, voy a ver, puede ser que puedo hacer, es de Matilda, quiero todo, ¿no? Somos amigas. Y vi una vez una cosa, no me acuerdo exactamente, vos doy ejemplos. Por ejemplo, fin de Roma, dos letras, fin de Roma, y para mí una cosa histórica, única. ¿De qué fue la final? ¿De qué salió que Roma no estaba más? Ya sabes cuál es. Fin de Roma, ma. Y una cosa Sí, como esto era de hacer en los crucigrames y nos hacía reír con esto, porque también y a mí me aconteció como a ti, Gloria, pensaba, ¿será un año en letras romanas? No sé, ¿cuál es esto?
Sí, ma. Y solo un ejemplo más, y esto es mi ejemplo más, cómo era. Quasi lluvia, quasi lluvia puede ser gotas, bueno, gotas no está bueno, es solo tres palabras, tres letras, luz, quasi lluvia, luz, eso fue. Era grande poeta también y sentite una la música, una cantica de Matilda. um, y ahí sí también música para algunas poesías suyas. Y la fin de una me estaba viniendo en estos días, Pichín, antes de la poesía me vino esto. Y por terminar, quiero cantar esto. Y si la esperanza a ti un día va a mancar, prueba solo de amar, prueba solo de amar. Merci mucho, querida Gloria. Y tú eres una valutosa persona para nuestra lengua, seguro. Te queremos mucho, mucho. Eres una maestra muy amorosa también. Y merci mucho por tus palabras, por tu amistad con Matilda y por tu poesía, que tienes este don de la inspiración y siempre nos regalas estas lindas poesías cuando acontece alguna cosa. Merci, mucho, mucho. Eh, tengo de presentar, ¿quieres decir unas palabricas, Ronnie Araña, que ya sabemos era grande colaborador de Matilda, y cada vez que íbamos a visitarla, y él nos arranjaba el encuentro, masicas y cositas para que pasemos una buena tarde. Así que, querido, venido con bueno y te sentimos. Te puedes quitar el mute. Buenas tardes, Liliana y Marcelo. Te quería decir vos un grande merci mucho que pensaste hacer este programa muy hermoso, creo, al honor de nuestra muy buena amiga Matilda. Estoy muy triste porque la primera cosa es que no tenía la posibilidad de conocerla antes 50 años. Perdí más de 30 años de no conocerla y perder una amiga ancina es muy triste. Quería decir un grande merci a Miriam y a su hija que nos dio el grande honor que pudimos ocuparnos de ella cuando los años que tenía menester de nosotros. Y Zihra Baruch. Queremos decir que Ronnie Araña es director del Museo de Saloniki Grecia y que funciona en la parte en bajo del Beit Avot Recanati y tenía una relación muy cercana con Matilda, ¿no? Los del Cabo Años. Quítate el mute, que está, La cosa quería decir vos que estamos pensando de hacer una sala aquí a su nombre en la sala que tiene el nombre de Aaron Cohen y vamos a pensar con su hija y con Miriam cómo lo podemos hacer a su memoria. Hermosa idea. Sí, seguro, seguro. Bueno, vamos a ver un filmico más de Matilda, el cuenticico
César o Cuatren que contó aquel día que estaba mirando la data y que fue 12 de junio de 2011, casi el aniversario en estos días de aquella presentación. Se fue a la mezquita, subió arriba y dijo, ¿sabes cuál os voy a contar yo? Le dijeron, no. Dijo él, si no sabes, andamos. Se fueron. A la otra semana dijeron, vamos a decir sí. Fueron todos allá y él dijo, ¿sabes cuál os voy a contar hoy? Y dijeron, sí. Y si ya sabes, andamos. Al tercer día, tercer viernes, dijeron, una parte va a decir sí, una parte va a decir no. Y arribaron allá y él dijo, ¿sabes cuál os voy a decir hoy? Una parte dijo sí, otra parte dijo no. Dijo él, los que saben, que lo conten a los que no saben. Y ahora aquí, no ahora, después en casa. Bueno, queremos recordarla como ella era ancina. Y como decía un poco Gloria, ella gozaba, no solamente que nos hacía reír y que nos contaba, ama gozaba muy mucho de hacer esto y ella personalmente. Quiero convidar a Miriam Raymond, que está aquí con nosotros, que es hermana querida, compañera, laborando tanto con Matilda cada día, a decirnos unas palabricas y regracio muy mucho, Miriam, que estás aquí en estos días tan tristes, seguro, para la familia entera. Sí, gracias. Hablar de Matilda me es muy difícil ahora en estos momentos, todos hablaron de Matilda, de ladino, ma Matilda no era solo ladino, era Italia, y no solo Italia, ma era y familia. Yo conozco a Matilda de que nací, se puede decir. Cuando abrí los ojos, había Matilda y Victoria. Esto eran mis espaldas, las que me dieron la fuerza de ir adelante siempre. No se puede hablar de Matilda sin hablar de papá y mamá, que Alfredo y Diana Serrano. No se puede hablar de Matilda sin hablar de Aaron Cohen, que era su marido tanto querido y tanto bueno. No se puede hablar de Matilda sin sus hijos, sin Liora, Yossi y Limi, los maridos. No se puede hablar de Matilda sin sus nietos y sin sus bisnietos. Matilda no era solo ladino, no era solo familia, era familia entera. Para ella todos eran, como decía ella, no hay futuro si no hay pasado. Y ella te daba grande honor al pasado y al futuro, y a las generaciones de antes y las de después. Daba honor. Esta es la cosa más importante que tenía Matilda. Dio honor a la lengua nuestra, al ladino. Me hizo de todo para que yo escribiera y así hice. Ella me contaba todo lo que escribía y me mandaba mi opinión. Yo le conté cuando pues que empecé a escribir, le demandaba a ella y ella me daba su opinión. Éramos tres hermanas siempre en juntos, siempre. Todo lo que decidíamos era entre las tres. Y nunca tuvimos discusiones, nunca tuvimos pleitos, Jalila, nunca, no, todo, siempre estábamos en juntos. Es lo que nos empezaron mi padre y mi madre de la tradición nuestra, de la tradición sfaradí, que la familia es la cosa más importante de todos. La sangre nos hace agua, decía mi mamá. Esto fue para mí lo que más importaba. Matilda supo escribir, acoger, la más parte eran cosas de hacer reír a las personas, hacerle bien, hacerle bueno, no tener, no estar siempre pensando, sí, aparte que ella
tuvo una vida difícil de cuando nació, ma ella supo trocar esto todo y hacerlo, hacer reír a tantas personas, a tantas, y darles la honor y la sabor a todos, a los chicos y a los grandes como uno. Agora quero ringraziar muito todos os que falaram aqui. Não vou fazer nomes porque todos são muito queridos para mim. E ringraziar a todos os que que querían ayudarnos cuando tuvimos esta grande desplacer de perder a una hermana que no es posible decir lo que estamos pasando. No me parece ni verdad lo que estamos pasando en este momento. Me parece que le va a telefonar y me va a responder. Ama, no hay nada que hacer. Ya perdí una hermana 3 años antes y esto lo llevo en el corazón siempre. Miriam, querida, te damos un abrazo grande. Ya sabemos que no hay consuelo para una cosa como esta, hermanas tan queridas, tan cercanas. Te damos un abrazo grande. No sé si te llega muestra calor, ama. Todos estamos contigo y con Liora en estos momentos y lo que quisimos hacer con esto es acercarnos a vosotras, porque muchos estamos lejos y no tenemos la oportunidad de ir y besarvos y abrazarvos y decirvos y partajar la tristeza todos juntos. Ama, esto es que nos acerca. Espero que vas a sentir nuestra calor, aunque sea por los bits que van volando a las casas de cada una. Liora, te damos la bienvenida. Te ringracio de corazón muy mucho que estés aquí con nosotros, que estás en este dolio tan grande y a ti, Miriam, también. Y quisimos escapar con vosotras dos y vuestras palabras. Así que vamos a dar la palabra a Liora en este punto. Quería decir que son Liora, son la Bechora de Matilda Aaron. En primero, quería agradecer muchísimo a Liliana, a la organización de los encuentros y a todos que hablaron y cantaron. Gracias a todos que vinieron para la amistad, para el cariño y muy más para el amor que vosotros tenías para mi mamá. Ahora voy a decir algunas palabras. Mi padre y mi madre de bendita memoria hablaron conmigo en italiano. El ladino lo conocí en casa de mi nonno Alfredo y Diana Sarano. Para esto no es perfecto y os ruego perdón. Cuando yo era chica, mis tías decían a la gente, nosotros somos de Italia. Mi mamá también decía esto, ma después aggiunto, mis genitores son de Turquía. Ella tenía cavod a su herencia, orgullo a su tradición. Nuestra casa era sfaradita, luscuosa, abierta a musafires, comida maravillosa, cantos, alegría, folclóricos, costumbres para cada moed y más mucho. En mi chiquez, mi mamá no le placía vestir de colores, era muy seriosa y se vestía solo colores oscuros.
Esta era la mamá de antes. Cuando yo descubrí la foto de la dama misteriosa que hay aquí, Karen y Zed, que cantaron mi canción que escribí, cuando la descubrí esta foto, que había la cara de mi mamá, me encanté de saber que esta fue la vestía de mi mamá Matilda. Esta dama tenía un chapeo grande, una pluma maravillosa, una somara sus hombros y un hermoso parasol bordado. Descubrí en súbito que mi mamá tenía otros genes y Ancina fue que sus 40 años, ella, ah, sí, más o menos cuando había 40 años, salió del armario, como se dice ahora los jóvenes. La casca dura se deshació y su alma empezó a brillar. Vino afuera. Poco a poco se enamoró a filo del color colorado. Cuando hicimos el libro Guisar con Gozo, tomó con alegría mi idea de usar color, el colorado, también mis respuestas de diseño y de humor. Y otro libro vino, Joja, el sabioso lleno de chacas, a publicar, publicó el libro Corajoso, como dice Liliana, cuentos da Paradaso, y esto fue. Mi mamá, Matilda Masalto, decía que el Dios la salvó de la Shoah para el latino. Su esencia, escopo y realización fue preservar, inmortalizar y dar enriquecimiento a la cultura y lengua latino. Dicho que cada minuto que es viva, despierta, es un minuto más para salvar esta lengua hermosa. Ella plantó en las personas orgullo a su herencia, voluntad a dar fuerza a la tradición, cabo del pasado con las frente al futuro. Ella, la reina, encendió de los corazones pasión para crear el fuego que tenía en su corazón, brilló y fue inspiración a muchos en Israel y todo el mundo. Las luz de nuestra casa, el calor de los chiques, la memoria de la hermosura y alegría pasada, la riqueza espiritual que nos inspiran, tiene que traer a crear nuevas obras. Querida mamá, no hay como ti. Me vas a marcar muy mucho. Ya pasaron solamente 2 días y ya tengo descariño. Merci, merci mucho. Hermosas palabras que llegaron seguro al cielo, a los oídos de mamá. Seguro que sí, porque ya hablamos un poco de antes. Tu corazón estaba con ella al tiempo justo de despartirte de ella. Y esto es un poco diseños del Dios también. Querida Liora, ya nos dijiste, seguro están todos llorando como yo y como tú. Te ringrazio mucho que vinites con nosotros. Nos vamos a escapar ahora, que ya llevamos hora y media aquí.
yo verdaderamente te abrazo. No sé si te llega, ama, te abrazo fuerte, fuerte. Ancina, Ancina, te quiero mucho. Y nos hablaste muy bueno a todos. Y seguro sos orgullo de tu mamá. Manda un abrazo a tus hermanos, Yosef y Limi, que no están aquí. Ama, seguro vas a poder darles este memoria que hicimos por ella. Nos vamos a escapar. Voy a pasar todos los hermosos mensajes que tenemos en el chat por privado a Miriam y a Liora, que vale la pena que ellos lo tengan y lo guarden, porque son todos muy amorosos y contando cosas sobre Matilda. Ama, como final de este encuentro tan maravilloso. Y antes de contar lo que va a venir, como dijo alguno antes, la vida está a continuar y ella quería que nosotros continuemos con la lengua y la cultura. Vamos a partillar con vosotros un hermoso video que hizo Marcelo en memoria de la querida Matilda. No sé si podemos hablar ahora después de esto. Pienso que es lo que todos aquí sentimos. Hay que continuar. Seguro ella nos encorajó a todos a hacer más y más. Un poco como dijo Brian y como dijeron otros, es que ella se encontraba con uno nuevo que se quería acercar a la lengua y lo pushaba
a continuar, lo ayudaba con toda generosidad y corazón. ¿Verdad que esto lo sentimos todos aquí? Vos rengracio a todos por venir, por estar hasta tan tarde en este programa especial. Rengracio y abrazo otra vez a Miriam y a Liora. En estos tiempos, amamos, encorajo a Miriam que va a quitar un libro, el de los sueños, si el Dios va a querer, en nuestra lengua, que lo hablemos aquí, lo presentimos, querida Miriam. Y a ti, Liora, a continuar a los encuentros aquellos en Estados Unidos, y cuando quieres tienes aquí un lugar para traer lo que quieras de mamá, de ti, de la familia, de todo corazón. Está abierta la puerta aquí, seguro. Nos tenemos que partir, voy a partillar con vosotros, como dije, todo debe continuar. La semana en Vinien vamos a tener nuestro encuentro en la hora habitual. Vamos a hablar de la Shoah y la segunda generación, la historia desde la Franco-Israel. La balabaya será Esther Ruth por la parte de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura, y su musafira será Silvia Al-Hadef. Como siempre vos digo, los filmes de los programas los puedes ver en nuestro canal de youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. Si nos quieres dar un ayudo, sefarad.com/encuentros, o todo lo que se puede hacer en YouTube, partajando y enregistrando y diciéndome place los videos. Como cada semana vos digo, buena semana mos del Dios, semana da buena y con salud para todos. Más por ningunos, no, por favor, no pedamos a ninguno de nuestros queridos otra vez, y paz para Israel. תודה רבה. תודה רבה. מרסי מונצ'ו. תודה רבה, תודה לך. Merci mucho. Un grande placer, queridos amigos y amigas. Escapados con bien. Como bien lo hiciste. Y por ti yo viviré, cantaré, y por ti yo viviré. Bueno, para la alegría es de ahora en adelante. Amén. 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 Amén.